Lo que vimos hasta el momento, ¿no? En las sesiones prácticas fue lo siguiente. Primero planteamos un modelo de regresión lineal simple, es decir, un modelo econométrico donde solo había una variable exógena, una sola X. Derivamos, ¿no? Hallamos la formulita que nos permite calcular o hallar el valor del parámetro beta, ¿ok? ¿No? Luego generalizamos ese modelo de regresión lineal simple a uno que es múltiple, ¿ok? O general, ¿no? Donde la principal característica era que habían K variables exógenas, ¿ok? Kx. Y cada una de esas variables exógenas tenía una, ¿no? Tenía un parámetro beta asociado. Si tenía, por ejemplo, tres variables exógenas, ¿no? Tendría tres betas y agregado a eso tendría, ¿no? El beta sub 0 o el beta sub 1 que está asociado al intercepto. ¿Ok, chicos? Entonces, lo que hice hasta el momento fue lo siguiente, ¿no? Partimos de un proceso generador de datos teórico, ¿ok? ¿No? Donde Y era nuestra variable endógena y X nuestra variable exógena, beta sub 0 y beta sub 1 son los parámetros a estimar, ¿ok? Parámetros a estimar, y U sub T era el término de perturbación, ¿no? Que capturaba las demás variables exógenas que no estaban explícitamente en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, lo que hacíamos era lo siguiente, ¿no? Partíamos de este modelo teórico, ¿ok? Y usando datos de Y y X, estimábamos el valor de los betas, ¿ok? De beta sub 0 y beta sub 1, y el valor de los errores de estimación, ¿ok? Los errores de estimación estimados, ¿no? Y esta estimación se realizaba por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Que consistía en minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado, ¿no? Tratábamos de encontrar una línea recta que se ajuste mejor a los datos, ¿ok? Luego dijimos que el caso óptimo era cuando el valor observado de la variable endógena coincidía o era igual al valor estimado por nosotros, ¿ok? Si esto se daba, ¿no? ¿Qué implicaba eso? Que nosotros habríamos encontrado o estimado el verdadero proceso generador de datos, ¿ok? También les dije que las relaciones de los agentes económicos y o variables económicas en el mundo real es muy complejo, ¿no? Y una función lineal simple no siempre es una buena aproximación, ¿no? de lo que pasa en la realidad. Por lo tanto, siempre en la práctica va a existir un error de estimación, ¿ok? Va a existir un error de estimación. Y este error de estimación lo definíamos como ¿qué? Como la diferencia entre la variable endógena observada, ¿no? La variable endógena real, entre comillas, menos la variable endógena estimada por nosotros, ¿no? Estimada por nuestro modelo econométrico, ¿ok? Y a esta diferencia, a este error de estimación, la llamamos U sub T, ¿no? U gorro, ¿ok? O sombrerito sub T. Sub T porque asumíamos que estábamos usando variables, perdón, variables serie de tiempo. Bien podría ser sub I, en ese caso serían variables de corte transversal, ¿no? ¿Ok? No habría mayor problema en el subíndice. Bien puede ser T, como está en las láminas, o sub I, ¿no? Ahí no hay problema, un problema mayor. Entonces, lo que vimos las primeras sesiones era eso, ¿cierto? Era encontrar una formulita, ¿ok? Que nos ayudaba a calcular el valor de los betas y el beta, ¿no? El beta sub 0 y el beta sub 1, ¿ok? Y esa era nuestra primera chamba, les dije. Ahora, lo que vamos a ver en esta sesión y en las sesiones posteriores es ver si se cumplen ciertos supuestos, ¿ok? Cuando nosotros hicimos todo este proceso para estimar los betas, implícitamente hemos asumido que se cumplen ciertos supuestos. ¿Ok, chicos? Que se cumplen ciertos supuestos. Entonces, la sesión de hoy y las sesiones posteriores vamos a ver, ¿no?
cómo, eh, cómo verificamos si se cumplen o no se cumplen algunos supuestos que son muy importantes, ¿ok? Son muy importantes, ¿sí? Básicamente son 6 supuestos y una condición necesaria, ¿ok? El primer supuesto es el siguiente, ¿no? Nos dice que la relación lineal es en parámetros, ¿ok? Es decir, yo tengo esta, ¿no? Este modelo teórico, ¿ok? ¿No? Que es una simple línea recta, ¿no? Digamos, en el caso más sencillo. Entonces, yo tengo esta relación lineal, ¿no? Que me relaciona la variable y con la variable x. Esta relación tiene que ser lineal. Lineal en donde tiene que ser lineal en parámetros, ¿ok? En, esta, en este modelo econométrico simple tenemos dos parámetros, ¿no? Beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, el primer supuesto nos dice que la relación lineal entre la variable endógena y la variable exógena tiene que ser lineal, pero en parámetros, ¿ok? Es decir, que el beta sub 1 solo puede estar elevado a la 1, ¿ok? Y el beta sub 2 solo puede estar elevado a la 1, ¿ok? Para que sea lineal en parámetros. Por ejemplo, si es que están siguiendo, pueden notar el cursor, ¿ok? Aquí he puesto dos expresiones o dos funciones no lineales, ¿no? La primera función es y igual a épsilon, ¿no? A exponente, y en el exponente está, ¿no? El beta sub 1 más beta sub 2 por x, ¿ok? Más el término de perturbación, ¿no? Aquí el término de perturbación lo está llamando E sub I, ¿ok? Bien puede ser E o U, no hay problema, sigue siendo el término de perturbación, sigue teniendo la misma definición, ¿ok, chicos? Y debajo tengo otra función no lineal que multiplica, ¿no? Que y es igual a beta sub 1 por x elevado a la beta sub 2. eh, Aquí es por, ¿ok? Aquí es por, eh, por epsilon sub i. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos dos expresiones, dos funciones no lineales, ¿ok? Dos modelos econométricos no lineales. El supuesto 1 nos dice que la relación entre y x tiene que ser lineal, pero en parámetros. Entonces, dado estas dos funciones no lineales, nosotros, empleando la teoría de los logaritmos, podríamos linealizar estas dos expresiones, ¿cierto? Entonces, para la primera expresión, ¿cómo linealizaríamos? ¿Ok? ¿No? ¿Cómo linealizamos? ¿No? Lo único que tenemos que hacer es tomar logaritmo a ambos lados de la función, es decir, logaritmo de y va a ser igual. Si yo aplico logaritmo, ¿no? El exponente baja, y sería multiplicado por el logaritmo de épsilon, ¿ok? Y como bien sabemos, el logaritmo de épsilon es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría, ¿no? Logaritmo de y, ¿ok? Va a ser igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x más el término de perturbación, ¿ok? Entonces, ya tengo una expresión que es lineal en parámetros, ¿ok? Entonces, esta nueva expresión que estoy señalando con el cursor ya es un modelo econométrico, ¿no? Que relaciona dos variables y se cumple la linealidad en parámetros. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es lo nuevo que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Si tengo esta expresión, si me piden estimar esta expresión que estoy señalando con el cursor, logaritmo de y igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x más el término de perturbación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo único que tendría que cambiar es que a mi variable y, a los valores de la variable y, tendría que tomarle logaritmos nada más, ¿ok? Si yo tengo, ¿no? Digamos, 20 valores para la variable y, lo único que tendría que hacer es ya no usar la variable y como tal, sino usar el logaritmo de la variable y. Y a ese nuevo valor que es el logaritmo, la metería, ¿no? A Libius, o la metería, o si hago manualmente, ¿no? La metería a la matriz y, ¿ok? Lo que vimos la semana pasada. Eso es lo único nuevo. Ahora, ¿cómo linealizo esta expresión? ¿Ok? Esta expresión que estoy señalando con el cursor.
Igual, ¿no? Usamos un poco de logaritmos, nos recordamos de la teoría de logaritmos para linealizar esta expresión no lineal. Aplicamos logaritmos a ambos miembros, logaritmo de y sub i, logaritmo de y sub i igual a logaritmo de toda esta expresión, ¿cierto? Repito, aquí no es suma, sino es multiplicación, ¿ok? No es suma, sino es multiplicación. Entonces, si yo aplico el logaritmo en toda esta expresión, tendría, ¿no? Logaritmo de beta, beta sub 1 por x elevado a la beta sub 2 por el épsilon, ¿no? El término de perturbación, ¿cierto? Entonces, por propiedad de logaritmos, si tengo una multiplicación de variables o parámetros, lo que tendría que hacer es, ¿no? Si hay una multiplicación, pasa a ser una, ¿no? Una adición o suma, ¿cierto? Entonces tendría logaritmo de beta sub 1 más, como beta sub 2 está en el exponente baja, ¿ok? Baja, beta sub 2, logaritmo de x más logaritmo de épsilon, ¿cierto? Entonces, usando los logaritmos, hemos linealizado esta expresión, que sería esto. Entonces, si nosotros estimamos, si nos piden estimar este modelo, ¿ok? A ese modelo se conoce como log-logs, en los libros siempre se conoce como log-logs, y al modelo inicial, a ese modelo, que lo vimos hace un momento, se le conoce como semilogaritmo, ¿no? Semilogs. Ok, entonces, aquí en este segundo modelo, ok, que estoy señalando con el cursor, lo único que tendríamos que hacer de nuevo, o lo nuevo sería tomar logaritmos a y tomar logaritmos a x, ¿ok? Y eso sería lo único nuevo. Entonces, si yo tengo mis variables, ¿no? Si tengo los valores de mis variables y x, tendría que tomar logaritmos a esas dos variables, a los valores de esas dos variables, y usar esos logaritmos para estimar el modelo, ¿ok? ¿No? Bien metiendo la Livius, o bien si lo hacemos a mano, ya usaríamos los valores, ¿no? De los logaritmos, ¿ok? Eso es lo único nuevo. Entonces, recordemos, nuestro primer supuesto nos dice que la relación entre mi variable endógena y la variable exógena, o si es que hay más variables exógenas, tiene que ser lineal, ¿sí? Pero tiene que ser lineal en parámetros, es decir, los betas, ¿no? Los betas, diciéndole una forma no formal, estos betas tienen que estar elevados a la 1 como máximo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nos piden o nos dan este modelo econométrico que estoy señalando con el cursor, que indica lo siguiente: y es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x más beta sub 3 por z al cuadrado más el término de perturbación, ¿ok? X aquí es una variable exógena, z también es una variable exógena, pero nos dicen z al cuadrado, es decir, la variable exógena al cuadrado, ¿no? Si nos dicen este modelo, ¿no? que les he descrito y que estoy señalando con el cursor, es lineal en parámetros, ¿qué diríamos? Sí, ¿no? Sí es lineal en parámetros, ¿ok? Porque el beta sub 1, el beta sub 2 y el beta sub 3 solo están elevados a la 1. No importa que las variables exógenas estén elevadas ¿no? Al cuadrado, al cubo, a la 10, eso no importa. Solo nos piden que, ¿no? La relación sea lineal en parámetros, ¿ok? Aquí puede tener un x al cubo, por ejemplo. Yo fácilmente podría estimar ese modelo econométrico. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Tendríamos los valores de la variable y, los valores de la variable x, ¿sí? Y tendría los valores de la variable z, pero no voy a usar los valores de la variable z, sino voy a usar los valores del cuadrado, ¿no? Es decir, tengo mi variable z, lo elevo al cuadrado y ese cuadrado es lo que utilizamos para estimar el modelo econométrico, ¿ok? Entonces, el primer supuesto, ¿ok? El primer supuesto es ¿no? Relativamente simple y fácil de entender, ¿ok? El segundo supuesto tiene que ver con los errores de estimación, ¿ok? Los errores de estimación. El segundo supuesto nos dice que la media o el valor esperado en los errores de estimación es cero, ¿ok? Es cero. Entonces, nosotros habíamos definido nuestros errores de estimación, ¿cierto? Decíamos, ¿no? E en este caso es sombrero, va a ser igual a la diferencia entre el valor observado de y menos el valor estimado de y. Así definíamos nuestro error de estimación, ¿ok?
Entonces, ¿qué nos dice este supuesto? Nos dice que la media de todos los errores de estimación que tengamos, ¿ok? Es cero, ¿no? El promedio. Entonces, esta expresión que estoy señalando con el cursor es para la observación yésima, ¿cierto? Para una observación yésima cualquiera. Si nosotros contamos con n observaciones de las variables, ¿no? Es decir, tenemos n datos, n observaciones, tendríamos n errores de estimación, ¿cierto? N errores de estimación. Es decir, si tomo en cuenta todos los n errores de estimación, estaría expresado de esta forma. Sumatoria de i que va de 1 hasta n del error de estimación, epsilon gorro, va a ser igual, ¿no?, a la sumatoria de i que va de 1 hasta n de esta diferencia. ¿Ok? Si yo tomo en cuenta los n errores de estimación. Entonces, ¿qué nos dice el segundo supuesto? Nos dice que la media de los errores de estimación es cero. ¿Ok? Entonces, yo tengo mis n errores de estimación. ¿Cómo calculo la media? Sumo todos los n errores de estimación y le divido entre el número de observaciones. En este caso, el número de observaciones es igual a n. Entonces tengo acá, ¿no? Sumo los n errores de estimación, ¿no? El error de estimación 1, el error de estimación 2, el error de estimación 3, así sucesivamente hasta el error de estimación n. Sumo esos n errores de estimación, lo divido entre n, entre el número de observaciones, y teóricamente esa media tiene que ser cero. ¿Ok? La media tiene que ser cero. Esto es para el caso escalar, ¿no? Para el caso escalar que vimos, con sumatorias. Ahora, lo mismo, ¿ok? Pero para el caso matricial, ¿cómo sería, chicos? Entonces, para el caso matricial, lo podemos llamar esperanza condicional, ¿ok? La esperanza o el valor esperado, o la media o el promedio, digamos, siendo informales, no siendo tan rigurosos en la definición, ¿ok? La esperanza condicional del vector de errores, porque aquí es un vector de errores, ¿ya? ¿Ok? Es igual a cero. Es igual a un vector cero, ¿no? De ceros, ¿ok, chicos? Entonces, y aquí vamos a usar el término condicional, ¿ok? Condicional. Entonces, lo que decimos aquí es lo siguiente. La esperanza condicional del vector de errores de estimación condicional a la matriz X, ¿qué es? La matriz X es la matriz de variables exógenas, ¿ok? Entonces, repito, la esperanza condicional del vector de errores de estimación condicional a la matriz X tiene que ser igual a cero, tiene que ser igual a un vector columna de ceros. Ese vector columna tiene, ¿no?, es de n por 1, n filas, ¿ok? Una sola columna. Entonces, ¿en qué consiste esto? Para el primer elemento de ese vector columna epsilon, ¿no? Tendría epsilon sub 1, epsilon sub 2, epsilon sub 3, condicional a las variables exógenas o a la matriz X. Entonces, si yo tomo el valor esperado a cada uno de los errores de estimación, cada elemento, ¿no?, del vector epsilon tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Básicamente, ¿no? Dice, la esperanza condicional del vector epsilon dado la matriz X es igual a cero, es igual a un vector columna de ceros de tamaño n por 1. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Esto implica, ¿no?, es este nuevo término para nosotros, exogeneidad estricta. ¿O sea? ¿No? Exogeneidad estricta. Entonces, condicionadas no solo a X sub I, no solo a una sola observación, sino a todas las observaciones de las variables exógenas. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí es, ¿no?, condicional a la matriz X. No es que sea la observación X sub I, ¿no?, al elemento X sub I, sino es a toda la matriz. ¿Ok? Entonces, cuando analizamos el error o los errores de estimación, tiene que ser teniendo en cuenta a todas las variables exógenas, es decir, ¿no?, condicional a la matriz X. Entonces, ¿qué implica, ¿no?, este resultado? ¿Qué implica? Que, ¿no?, ya obviando el condicional, implica lo siguiente. La esperanza condicional, la esperanza del vector de errores de estimación es igual a cero, ¿ok? Y que la covarianza, ¿ok? ¿no?, para nosotros es covarianza entre las variables exógenas y los errores de estimación es cero.
¿Qué nos indica esto? ¿No? Que la covarianza de las variables exógenas y los errores de estimación sea cero, nos quiere decir que no existe ninguna relación, es decir, son independientes los valores de las variables exógenas y los valores de los errores de estimación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este error, perdón, este supuesto número 2? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros partimos de un modelo de regresión lineal múltiple, ¿ok? Expresado en su forma matricial, ¿sí? Y si aplicamos valor esperado o esperanza matemática condicional, tendríamos, ¿no? La esperanza condicional de y dado x, es decir, ¿no? La esperanza de y dado las variables exógenas, va a ser igual a ¿qué? Tomo esperanza toda esta expresión, tendría x por beta más epsilon condicional, ¿ok? Condicional a x. Ok, entonces, si yo aplico esperanza a esta expresión que tendríamos, ¿no? La esperanza de este primer elemento viene a ser lo mismo, ¿ok? Porque las variables x son variables fijas, no son variables exógenas, ¿ok? Y beta también son numeritos, ¿no? O sea, la esperanza de un número, de una constante es la misma constante, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, aquí se desaparece, ¿no? Digamos, informalmente hablando, el, la esperanza, y aplicamos esperanza a esto, ¿ok? Esperanza a epsilon, que es los errores de estimación, condicional a x. Como los errores de estimación son aleatorios, son estocásticos, ya dijimos aquí que, ¿no? Que la esperanza de los errores de estimación dado las variables exógenas es igual a cero, todo ese término es igual a cero. ¿Ok? Entonces tendríamos lo siguiente, que la esperanza condicional de y dado x va a ser igual a x por beta, ¿no? Lo único que nos importa. Por eso es muy importante este supuesto número 2. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el tercer supuesto. ¿Ok? El tercer supuesto. El tercer supuesto tiene que ver con la no multicolinealidad perfecta. ¿Ok? Quizás para muchos de ustedes sea nuevo este término de multicolinealidad. ¿Ok? O, pero viene, digamos, ¿no? Del término colineal, ¿no? Cuando dos variables son colineales. ¿Ok? De ahí viene este término. Entonces, nosotros recordamos, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una variable endógena y una o más variables exógenas, ¿cierto? Entonces, nuestra variable endógena era representada por la letra y las variables exógenas representadas por la letra X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Usábamos a las variables exógenas, a las variables X, ¿ok? Para estimar los betas, ¿no? Juntamente con la información de la variable Y. Entonces, ¿esto qué implica, chicos? Que las variables X, que las variables exógenas, deben dar información o dan información para explicar o predecir a la variable Y, ¿no? A la variable endógena, ¿ok? Entonces, la información que contienen esas variables exógenas debe ser buena, ¿ok? Debe ser buena para explicar a y ese término de buena o bueno, este, significa que no debe haber repetición de información entre las variables X. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un modelito con dos variables exógenas, por ejemplo, y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x1 más beta sub 3 por x2 más un término de perturbación. En este caso tendríamos dos variables exógenas que sería x1 y x2. Entonces, este supuesto que nos dice que la variable o que la información de la variable x1 tiene que ser diferente a la información que me da la variable x2.
¿ok? No debe repetirse, no debe haber redundancia entre la información que me dan las variables X. Esta no redundancia o no repetición de información en las variables exógenas, matemáticamente se llama que estas dos variables exógenas o las variables exógenas que tengamos tienen que ser linealmente independientes, ¿ok? Linealmente independientes, que la información que esté en una variable exógena no debe repetirse en las demás variables exógenas. Es decir, las variables exógenas que nosotros vamos a poner en nuestro modelo, ¿no? O estamos tomando en cuenta para estimar nuestro modelo, tiene que ser variables exógenas relevantes. Es decir, no tenemos que repetir variables, ¿no? Si yo estoy tomando como variable exógena, por ejemplo, el PBI total, y quiero tener o tomar en cuenta otra variable exógena que puede ser el PBI del sector agrario, o sea, ahí hay redundancia, ¿cierto? El PBI total ya incorpora la información del PBI agrario. Entonces, poner el PBI total como variable exógena y poner el PBI agrario como otra variable exógena, eso significaría o implicaría que, ¿no?, hay redundancia en las variables exógenas. ¿Ok? Entonces, como le decía, ¿no?, matemáticamente se conoce o se debe o debemos buscar que nuestras variables exógenas sean linealmente independientes, ¿ok? Para que estas variables exógenas, cada uno de ellas, ofrezcan información relevante para explicar a Y, ¿ok? Entonces, para que se cumpla esto es muy necesario lo siguiente, que N es el número de observaciones, ¿cierto? Tiene que ser mayor, estrictamente mayor a K. K, que es el número de variables o de parámetros a estimar, ¿no? El número de variables exógenas o el número de variables, de parámetros a estimar. ¿Ok? Entonces, N tiene que ser mayor a K. Es decir, tenemos que tener más observaciones de nuestras variables que parámetros a estimar. Por ejemplo, si yo tengo 3 betas y solo tengo 2 observaciones, o sea, es imposible estimar los valores de los betas, ¿no? Es decir, si tengo 3 betas y solo tengo 2 observaciones de mis variables, o sea, va a ser imposible estimar los valores de beta. Entonces, lo que nos dice es esto. Tienes que tener más observaciones. Tienes que tener 100 observaciones para que estimes satisfactoriamente 3 betas, 5 betas, ¿no? 6 betas, ¿ok? N tiene que ser mayor a K, ¿ok? Mayor al número de parámetros a estimar. Eso por un lado. Entonces, les decía, ¿no? Si yo tengo mis variables exógenas, tengo K variables exógenas y las expreso matricialmente, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría la matriz X, ¿ok? Entonces, si yo aplico, ¿no? O hallo el rango de la matriz X, ¿ok? No nos olvidemos, en la matriz X están las K variables exógenas. Entonces, si yo hallo o si hallamos el rango de la matriz X, este rango tiene que ser igual a K, ¿ok? Porque la matriz X tiene K columnas, ¿no? Cada columna asociada a una variable exógena. Entonces, si hallamos el rango de la matriz X, tiene que ser igual a K. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo esto? Que cada una de esas variables exógenas o cada una de las columnas que conforman la matriz X son linealmente independientes, ¿ok? Y eso es bueno. Entonces, la multicolinealidad perfecta, ¿en qué consiste? ¿Okay? La combinación perfecta implica que existe una combinación lineal exacta entre las variables exógenas. ¿Ok? Si es que existe multicolinealidad perfecta, que es lo mismo que decir combinación lineal exacta entre las variables exógenas, ¿no? Es decir, se repite información de una variable exógena en la otra variable exógena, en la otra variable exógena, tendríamos una matriz X singular, ¿ok? Una matriz X singular. Si recordamos, ¿no? La definición de una matriz singular es aquella matriz que no tiene determinante, ¿no? O perdón, que su determinante es igual a cero. Si el determinante es igual a cero de una matriz, yo no puedo hallar la
perdón, no puede hallar la inversa, ¿cierto? Si no podemos hallar la inversa de una matriz, si ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, nosotros necesitamos en la formulita hallar la inversa de la matriz X, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos una matriz X, que es una matriz singular, ¿por qué es singular? Porque existe multicolumnalidad perfecta. ¿Qué implica? ¿Qué significa eso? Que la columna 1 se repite en la columna 2, ¿no? O es una combinación lineal, es decir, la columna 1 puede ser dos veces la columna 2. Entonces, si estamos en ese contexto, nosotros no vamos a poder hallar el determinante de esa matriz X. Si no podemos hallar el determinante de esa matriz X, no podemos hallar la inversa de esa matriz X. ¿Ok? Entonces, eso nos malogra todo, nos malogra la estimación de los betas. No podríamos hallar los betas. ¿Ok, chicos? Por eso se tiene que cumplir o buscar en la medida posible que se cumpla la no existencia de multicolor perfecta. Lo que en la práctica existe sí es la multicolinialidad imperfecta. O sea, hay variables exógenas que nosotros incorporamos en nuestros modelos econométricos y en cierto sentido están, ¿no? Están relacionados, pero no dan la misma información. Por lo tanto, la multicolinialidad que existe en la práctica es imperfecta, ¿ok? Pero sí, siempre hay, ¿no? Porque las variables económicas, aunque uno no quiera, están ciertamente relacionados, ¿no? Entre otras. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Profesor, una pregunta. Escucho. Usted está diciendo que la multicolinealidad se refiere a cuando se repiten las columnas. O sea, la primera columna y la segunda columna son iguales, ¿cierto? Así. Sí, aunque gracias por el... Pero si se repiten las columnas, existiría multicolinealidad. Y si se repiten las filas, ahí no habría ningún problema o también es otra. Sí, sí, por eso te decía, sí, gracias ahí por el comentario. Tiene que ser bien las filas o columnas, ¿ok? No solo columnas. Si es que se repiten las filas, también existe multicolinialidad, ¿ok? Pero por lo general en los libros siempre solemos hablar de las columnas, ¿ok? Las columnas. Pero sí, también tiene que ver con filas. Si es que se repite información en las filas, también tendríamos el problema de multicolinialidad. Ya, profesor, gracias. Y si en el caso de que, por ejemplo, en una columna hay, digamos, 90 datos y 89 de ellos son iguales a los de la segunda fila, ¿ya se puede considerar que hay multicolinealidad o no? ¿O basta que uno sea diferente y ya se descarta el que exista multicolinealidad? Cuando uno hace, digamos, ya una aplicación seria con datos reales, y si tenemos, digamos, no sé, 5 variables exógenas y tenemos, no sé, 200 observaciones, inspeccionar, ¿no? Los valores, si se repiten o no se repiten, es muy tedioso en la práctica. Por ello, existen test, pruebas de hipótesis, ¿no? Estadísticos, pruebas estadísticas que nos van a ayudar a detectar si existe o no existe multicolonialidad. Eh, yo los que les estaba diciendo aquí, ¿no? Digamos, para que se entienda, le decía, ¿no? Tenemos que comparar las columnas, ¿no? O bien las filas de las variables exógenas, pero en la práctica, como te digo, si tenemos muchas observaciones o muchas variables exógenas, comparar eso, ¿no? Digamos, dato por dato, es muy complicado. Ante eso, uno aplica pruebas estadísticas, ¿no? Una prueba hipótesis que nos van a indicar si existe o no existe. Pero como le decía, no siempre, casi siempre existe cierto grado de multicolonialidad, ¿ok? Siempre va a existir cierto grado de multicolonialidad. Eso sí, en la práctica. Ya, profe, gracias. Ok, perfecto. Gracias a ti, Mario, por hacerme recordar. Cuando hablo de multicolonialidad, chicos, quizás para que se entienda un poco mejor, tiene que ver con esto, ¿ok? ¿No? Lo que vimos la semana pasada. Teníamos nuestra matriz X, ¿ok? Y tendríamos, ¿no? Esta es la primera columna, segunda columna, tercera columna.
Entonces, esta segunda columna está asociada a la variable exógena x1, por ejemplo, y esta columna está asociada a la variable exógena x2. Entonces, lo que yo digo, o no, bueno, no es que yo diga, sino que el supuesto dice, que, referimos a columnas nada más para que se entienda, ¿ok? Lo mismo pasa para filas, ¿sí? Entonces, los valores de esta columna no tienen que repetirse en esta columna, ¿ok? Y no necesariamente que se repita 3 3 5 5 6 6, sino que no tiene que ser una combinación lineal. Por ejemplo, no puede ser, si es 3 acá, acá no puede ser 9, ¿no? Porque sería el doble de esta columna. Si es 5 acá, acá sería 25. Tampoco eso es válido, ¿sí? Eso, si es eso el caso, entonces ya al ojo nosotros podríamos ver que existe multicolonialidad, ¿no? Entonces, si es que existe multicolonialidad, ya esta matriz, ¿no? Si es cuadrada, sería una matriz singular. Entonces, si usted recuerda, nosotros teníamos esta matriz, ¿no? Cuadrada. Si esta matriz es singular, ¿qué implica? Que no vamos a poder hallar, ¿no? El determinante de una matriz singular es cero, ¿ok? Y uno entre cero es indeterminado. Entonces, si no podemos hallar, ¿no? Si esto es indeterminado, ¿ok? La inversa de toda esta matriz es indeterminada, igual, ¿no? Entonces no vamos a poder hacer ninguno de esos procedimientos y no vamos a poder hallar qué cosa, los valores de los betas. Entonces por eso es muy importante que no exista multicolonialidad perfecta. Con la imperfecta sí podemos trabajar en cierto grado y siempre en la práctica, como les digo, existe multicolonialidad imperfecta. Ok, entonces espero que se haya entendido, ¿no? El supuesto número 3, que es un supuesto muy importante. Ahora pasamos al supuesto número 4, ¿sí? Este nuevo término para ustedes, ¿no? Quizás la homocedasticidad, ¿sí? Nos dice, los errores, seguimos trabajando con los errores, ¿cuáles errores se preguntarán? Estos errores de acá, ¿no? Estos errores de estimación, ¿no? ¿Ok? El supuesto 4 nos dice, los errores de estimación, epsilon, ¿no? Estoy llamando epsilon en este caso, ¿ok? Tienen que ser homocedásticos, ¿ok? Homocedásticos. ¿Qué significa? ¿No? Homocedasticidad, que la varianza del error de estimación tiene que ser constante, ¿ok? Que la dispersión, ¿no? La varianza de los errores de estimación respecto a su media tienen que ser constantes, tiene que ser un número constante, no puede variar, ¿no? O sea, digamos, esa varianza puede ser 5, puede ser 2, pero 2 para todos, ¿ok? O 5 para todos, entonces una varianza constante. Ya cuando uno ve un poco más, ¿no? Profundiza sobre ¿no? Sobre este tópico de la homocedacidad, se choca con el término de perturbaciones esféricas, ¿no? Es un término un poco más, entre comillas, más sofisticado, ¿no? Que ve lo mismo, ¿no? Sobre la varianza de los errores de estimación. Entonces, vamos a ver muy rápidamente para el caso escalar, ¿ok? Entonces, ¿cómo definimos una varianza? Nos recordamos, chicos, la varianza. Entonces, tengo la varianza de E, va a ser igual al valor esperado de qué cosa, de las diferencias del valor E, de cada uno de los valores E respecto a su media, todo elevado al cuadrado. Esto es una definición de varianza, ¿cierto? Entonces acá tenemos la varianza de los errores de estimación, viene a ser la varianza de E, ¿no? De epsilon. De cada uno de los epsilon es igual al valor esperado, ¿ok? De la resta entre cada uno de los epsilon, ¿no? Tengo epsilon 1, por ejemplo, menos su media, esta es la media, recordemos, la media, a esta resta la elevo al cuadrado y hallo la varianza. Y así para cada uno de los errores de estimación, ¿ok? Entonces partimos de esta definición de varianza, una definición muy estándar, que lo ven en sus cursos de estadística. O si partimos de esta definición, ¿qué haríamos, no? Como tengo acá paréntesis, paréntesis al cuadrado, desarrollo este cuadrado, ¿no? Desarrollo este cuadrado. Entonces, ¿qué tendría? Aquí, ¿no? Varianza de E es igual al valor esperado, ¿ok?
Entonces tendría acá, ¿no? El desarrollo al cuadrado, epsilon al cuadrado menos 2 veces epsilon por epsilon barra. Epsilon barra, ¿qué es? Es la media, ¿ok? A epsilon barra lo estoy denominando como la media de los errores de estimación. Como bien sabemos, la media ya es un valor fijo, ¿no? Es un valor fijo para cada uno de los errores de estimación. Más, ¿ok? Más, ¿no? Este término al cuadrado, es decir, la media al cuadrado. Solo desarrolla ese binomio. Entonces, una vez que desarrolla ese binomio al cuadrado, aplico esperanza o valor esperado a cada miembro de, ¿no? Lo que está dentro del corchete o paréntesis. Tendría acá valor esperado de epsilon al cuadrado menos 2 veces, ¿ok? Como epsilon aquí es un término aleatorio, aplico valor esperado. Como epsilon barra es un número fijo, es una constante, no aplico, ¿no? O le aplico valor esperado y sigue siendo una constante. Como este sigue siendo una constante, le aplico valor esperado, sigue siendo una constante. ¿Ok? Un numerito, no pasa nada. Entonces, seguimos desarrollando, ¿no? Esta parte baja normal no se ve afectada. Entonces aquí tengo, ¿qué tengo? Valor esperado del error de estimación. Valor esperado del error de estimación, ¿qué es? Epsilon barra, ¿no? Epsilon barra. Entonces tengo menos 2 epsilon barra barra, ¿cierto? Por esta barra de acá. Esto sigue bajando acá. Entonces aquí tengo, ¿no? Dos veces epsilon barra al cuadrado más epsilon barra al cuadrado. Resto esto, ¿cierto? Es lo mismo, resto. Entonces me quedaría menos epsilon barra nada más. ¿Ok? Entonces tendría la varianza del error de estimación va a ser igual al valor esperado del error de estimación al cuadrado menos la media. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos? La media es igual a qué, igual a cuánto que tenemos, ¿no? La media es igual a 0. Entonces, todo este término es igual a 0. ¿Qué nos quedaría? Que la varianza de epsilon es igual al valor esperado de epsilon al cuadrado. ¿Ok? De epsilon al cuadrado. Entonces, esta es la definición de varianza del error de estimación. ¿Qué nos dice el supuesto número 4? Que la varianza del error de estimación, que se expresa de esta forma, tiene que ser igual a sigma al cuadrado. Sigma, ¿ok? Ya es una constante, es un numerito, ¿ok? Y ese numerito es el mismo para todos los errores de estimación. Eso es lo que implica. Otra forma de escribir es la que está acá abajo, ¿cierto? La que está acá abajo, ¿no? Varianza del error de estimación es igual al valor esperado de epsilon por epsilon. Esto representa un cuadrado, tiene que ser igual a sigma al cuadrado, ¿no? Y ese sigma es un numerito, puede ser 5, 10, 20, 1, pero es una constante, un solo número para todos o cada uno de los errores de estimación que estemos analizando, para los n errores de estimación, ¿ok? Eso es lo que implica el supuesto número 4, homocedasticidad, misma varianza para todos los errores de estimación. Ahora, la homocedasticidad, como decía, está muy relacionado con este término ¿no? denominado perturbaciones esféricas, ¿sí? Y también la no existencia de autocorrelación, ¿sí? Está relacionado con perturbaciones esféricas. En algunos libros al supuesto de no autocorrelación se le considera como un supuesto no aparte, ¿ok? Sería el supuesto número 5. Pero yo, ¿no? En algunos otros libros está incluido aquí, ¿ok? Está incluido en las perturbaciones esféricas. Entonces, ¿en qué consiste o qué significa la no autocorrelación entre los errores de estimación? Nos dice, ¿no? Viene de correlación, ¿no? ¿Qué es una correlación? Es la relación entre dos variables, ¿no? Pueden ser entre dos variables, pero este término auto, entonces, ese término auto implica que eh, solo estoy analizando una variable, ¿ok? Y esa variable está siendo autocorrelacionada, ella misma se está correlacionando, se está relacionando, ¿ok? Entonces, ¿cuál es esa variable? Esa variable son los errores de estimación, ¿ok? Como les decía, ¿no? Si tengo n observaciones, vamos a tener n errores de estimación, ¿ok? ¿No? Epsilon sub 1, epsilon sub 2, hasta epsilon sub n errores de estimación. Entonces, ¿qué nos dice el supuesto? Nos dice, no tienen que estar autocorrelacionados estos errores, estos n errores, ¿ok? Porque si existe autocorrelación entre estos errores, eso es algo malo para nosotros, ¿ok? Es algo malo. Entonces, la no autocorrelación que implica, chicos, que si yo cojo, por ejemplo,
una observación, ¿no? Una observación epsilon sub i, y cojo otra observación epsilon sub j, ¿no? Que son las mismas variables, pero diferente observación, digamos, pues esto puede ser el epsilon sub 1 y esto puede ser el epsilon sub 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, si relaciono el valor o el epsilon sub 1, el error de estimación 1 y el error de estimación 10, ¿qué nos dice? La no autocorrelación tiene que decir que estas dos o estos dos errores de estimación no tienen que estar relacionados para nada, ¿ok? Y eso tiene que ver con la covarianza, ¿ok? Aquí me dice, la covarianza entre epsilon sub i y epsilon sub j está definido, ¿no? Es la definición estadística de una covarianza. Entonces tengo acá, ¿no? El valor esperado de la multiplicación de qué? De, de epsilon sub i menos su media, ¿ok? ¿No? Por la diferencia entre epsilon sub j menos la media, ¿no? La media es la misma para los dos, ¿no? Porque estamos analizando solo una variable, ¿cierto? Una variable que son, en ese caso, los errores de estimación. Entonces, les decía, tenemos la definición de una covarianza, en este caso la covarianza de los errores de estimación, y hemos cogido dos observaciones, ¿no? Epsilon sub j y epsilon sub i. Y estamos correlacionando, ¿ok? Esas dos observaciones. Entonces, esto es la definición estadística y podemos desarrollar, ¿no? O sea, podemos desarrollar lo que está dentro del corchete, ¿no? Corchete, paréntesis, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? Epsilon sub i multiplicado por epsilon sub j, aquí está. Epsilon sub i multiplicado por la media de los errores, aquí está. Menos la media de los errores multiplicada por epsilon sub j, está aquí, ¿ok? Menos por menos más, la media, ¿no? De los errores multiplicada por la media, aquí está la media. ¿Ok, chicos? Entonces, aplicando valor esperado, ¿ok? Entonces, ¿no? Valor esperado de la multiplicación de epsilon sub j por epsilon sub i, está aquí, menos la media ya es un número, es una constante, no le afecta el valor esperado, pero a esto sí le afecta, ¿no? Porque es un valor aleatorio. Entonces, eh, valor esperado de epsilon sub i, ¿ok? Eh, multiplicado por la media, aquí también aplicamos valor esperado, ¿ok? Y aquí no, ¿no? Porque ya son medias, son números. Creo que alguien levanta la mano, ¿tiene alguna duda, pregunta? No, nada, no. Ok, nos seguimos si no hay dudas o comentarios. Entonces, lo que hemos hecho aquí, hemos desarrollado, ¿no? La definición de una covarianza, ¿ok? La hemos desarrollado. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el valor esperado de los errores es cero, ¿ok? Y la covarianza de dos observaciones, en este caso de epsilon sub j y epsilon sub i, es lo mismo que el valor esperado de la multiplicación de epsilon sub i por epsilon sub j, ¿ok? ¿Y qué más vamos a definir? Vamos a decir, si I coincide con J, es decir, si yo estoy analizando la covarianza entre el error 1 y el error 1, ¿no? Sería E1, E sub 1 por E sub 1, E sub 1 al cuadrado, y esa es una varianza, ¿cierto? Entonces, lo que dice es eso, ¿no? Si I es igual a J, entonces, esta es una varianza, ¿ok? Lo que estamos hallando es una varianza. Pero si I es diferente de J, es decir, si estoy analizando el error sub 1 y el error sub 10, ¿ok? Esto viene a ser una covarianza. Y lo que nos dice es que la covarianza entre el error sub 1 y el error sub j tiene que ser igual a 0. Es decir, el error sub 1 y el error sub 10 no tienen que estar relacionados para nada. Porque si están relacionados, eso es algo malo para nosotros. ¿Ok? Entonces, aplicamos esa definición que estoy señalando con cursor aquí, se vuelve 0. Aplicamos aquí, se vuelve 0. Aplicamos aquí, se vuelve 0. ¿Qué nos quedaría? Solo quedaría esta cosita nada más. Entonces, ¿qué tenemos? La covarianza entre epsilon sub j y epsilon sub i es igual al valor esperado de la multiplicación de epsilon sub i por epsilon sub j, y esto, ¿ok? Tiene que ser igual a 0, ¿ok? Es decir, la covarianza entre dos observaciones diferentes, es decir, el epsilon sub i y el epsilon sub 10, tiene que ser 0. No tiene que haber ninguna relación entre esas dos observaciones que son diferentes, ubicadas en diferentes lugares. ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicos?
Perfecto. Y esto es para el caso matricial, ¿no? Esto es para el caso matricial. Entonces, ¿cómo definimos para el caso matricial? Homoscedasticidad. Tenemos, ¿no? La varianza de los errores de estimación dado la matriz X o dado las variables exógenas es igual a ¿qué? A sigma cuadrado por la matriz identidad, ¿ok? Sigma cuadrado sigue siendo un número en particular, una constante, que es la misma para todos, y la matriz identidad, ¿no? Es una matriz cuya diagonal principal es igual a 1, ¿ok? Entonces, en matrices, la matriz identidad juega el rol de 1, ¿no? Como bien sabemos nosotros. ¿Ok? Entonces, homoscedastidad es lo siguiente, ¿no? La varianza de los errores de estimación es igual a sigma cuadrado por la matriz identidad, ¿ok? Entonces, aquí está la definición, que ya la vimos hace un momento. Como son matrices, ¿ok? No podemos elevar al cuadrado, ¿no? Entonces aquí es la multiplicación de esto por la multiplicación de esto. Si es que pueden notar, aquí está la transpuesta que nos expresa o nos indica que esto es un cuadrado. ¿Ok, chicos? Es un cuadrado, lo que vimos. Entonces nosotros sabemos esto, ¿no? Que el valor esperado de los errores de estimación dado la matriz X es igual a 0, que es la misma que la media, ¿no? La media de los errores de estimación es igual a 0. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Si operamos, muy similar a lo que hicimos anteriormente, pero en este caso con matrices, llegaríamos a esta expresión, ¿ok? La varianza de los errores de estimación, dado la matriz X, es igual a toda esta expresión, ¿no? Es epsilon por epsilon transpuesta, que es un cuadrado, ¿ok? Es igual a sigma al cuadrado por la matriz de identidad, ¿ok? ¿Cómo se ve esto, no? ¿Cómo se ve esto? Entonces, yo tengo, ¿no? Mi vector de error de estimación, de n por 1, porque tengo n observaciones. ¿Y qué necesito? Necesito también la transpuesta aquí, ¿no? Perdón. Necesito, ¿no? La transpuesta. Entonces, a este vector, columna, la transpongo y tengo un vector fila. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Qué me dice esta operación? Multiplica el vector epsilon por la transpuesta de ese vector. Entonces, multiplico este vector, columna, por este vector fila. Obviamente tengo que constatar si se cumple la condición para multiplicar matriz y todas esas cosas, ¿no? Y obvio que se cumple aquí, ¿no? Entonces, multiplicando estas dos matrices, ¿ok? O estos dos vectores, epsilon por epsilon transpuesta, obtendría esta matriz, ¿ok? Entonces, esta matriz. El resultado de esta matriz, como les estoy diciendo, es la multiplicación de estos, ¿no? De los elementos de este vector con este otro vector, ¿ok? Entonces, ya sabemos cómo se multiplica matrices, ¿no? Elementos, se suman, todas esas cosas. Entonces, el resultado es, ¿no? El valor ubicado en la posición 1, 1 es el epsilon sub 1 al cuadrado. Aquí tendrían, ¿no? El epsilon sub 1 por el epsilon sub 2, así sucesivamente hasta el epsilon sub 1 por el epsilon sub n, ¿ok? Lo mismo para esta fila, lo mismo para esta fila, ¿ok? Si nos damos cuenta, muy rápidamente aquí, vemos que la diagonal principal, o en la diagonal principal, están expresiones de la varianza, ¿no? Tengo epsilon sub 1 al cuadrado, ¿no? Y es una medida de varianza, epsilon sub 2 al cuadrado es otra medida de varianza, y epsilon sub n al cuadrado es la varianza. Entonces, los elementos en la diagonal principal de esta matriz, de esta nueva matriz, piensen las varianzas. Y aquí tenemos, ¿no? Epsilon sub 2 por epsilon sub 1. Tenemos epsilon sub 1 por epsilon sub 2, que son aquí, estoy relacionando, ¿no? Dos errores de estimación diferentes, ¿no? El epsilon sub 1 con el epsilon sub 2. Aquí también, ¿no? El epsilon sub 1 con el epsilon sub n. Estoy relacionando dos errores, ¿no? Diferentes. ¿Ok? Entonces, a esta matriz se le conoce como la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Ok? La matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, a esta matriz, ¿no? Si le aplicamos varianza, o sea, si tomamos varianza aquí, lo que significa que vamos a tomar varianza cada elemento de esta, ¿no? De esta nueva matriz, tendríamos lo siguiente, tendríamos esa matriz. Entonces, yo tengo varianza de epsilon sub 1 al cuadrado, tengo varianza de epsilon sub 2 al cuadrado, y varianza de epsilon sub n al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, tendría aquí sigmas, ¿ok? Los sigmas, ¿no? Esos sigmas que les digo que tienen que ser constante, varianza constante. Y ahí viene el término de homoscedasticidad. Ahora, si yo aplico varianza a esto, por ejemplo, o a esto de aquí, ¿no? Que relaciona dos errores diferentes, eso ya viene a ser una covarianza, ¿no? La covarianza entre epsilon sub 2 y epsilon sub 1
Aquí tendría la covarianza entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2, la covarianza entre epsilon sub 1 y epsilon sub n, y así sucesivamente para los demás. ¿Qué hemos dicho sobre las covarianzas entre dos errores de estimación que son diferentes? ¿Qué hemos dicho? Tiene que ser cero, ¿no? Hemos dicho cero. O sea, no existe relación entre dos errores de estimación diferentes. Entonces, por ello, es que tenemos covarianzas ceros aquí y covarianza cero aquí. ¿Ok? Entonces tenemos esta nueva matriz. Como sigma está en la diagonal principal y es un valor que se repite, ¿no? Se repite siempre en la diagonal principal. ¿Puedo factorizar sigma o no? Sí, ¿cierto? Entonces yo factorizo sigma, tengo sigma acá, y si factorizo sigma me quedaría 1, 1, ¿no? Pues tendría una matriz de identidad, ¿cierto? Una matriz de identidad, y aquí está la matriz de identidad. ¿De qué tamaño es la matriz de identidad? De n por n. ¿Ok? ¿Y por qué es de n por n? Porque viene de la multiplicación de aquí, ¿no? De aquí, de las dos matrices. Entonces aquí tenemos, ¿no? La diagonal principal de esta matriz de varianza y covarianzas vienen a ser las varianzas, y los elementos fuera de la diagonal principal son las covarianzas, ¿ok? Las covarianzas, ¿sí? Ahora, eh, bueno, estos supuestos que estamos hablando son supuestos teóricos, ¿no? Serían casos óptimos. Pero como ya les estaba mencionando, en la práctica o cuando uno hace una aplicación práctica usando datos reales, ¿no? Estos supuestos, por lo general, no siempre se cumplen, ¿no? No siempre. O se cumplen, pero no de una forma, entre comillas, tan correcta, tan precisa, ¿ok? Entonces, por eso hago este comentario aquí. Digo lo siguiente. Eh, Cuando uno analiza datos de corte transversal, es decir, cuando tengo y sub i o x sub i, son datos de corte transversal para nosotros, ¿no? En la práctica, este supuesto no se cumple ya que existe autocorrelación espacial, ¿ok? Entonces, cuando uno trabaja con datos de corte transversal, repito, en la práctica, este supuesto de no autocorrelación no se cumple porque siempre va a existir la autocorrelación espacial. ¿Qué significa autocorrelación espacial? Recordemos, cuando uno chambea con datos de corte transversal, en datos de corte transversal no importa el tiempo, ¿cierto? No importa el tiempo, sino importa los individuos o las variables que estemos analizando. Por ejemplo, si estamos analizando salarios de la población de Huánuco, ¿ok? ¿No? Digamos, salarios de los economistas de Huánuco, por ejemplo, por poner un ejemplo, nada más. Entonces, son datos de corte transversal, ¿no? Los salarios de los economistas de Huánuco. Pero estos salarios, de una u otra forma, están relacionados espacialmente. ¿Por qué? Porque son economistas de Huánuco, son economistas que trabajan en Huánuco. Entonces, uno podría argumentar, no, Huánuco no es tan desarrollado, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, esas características hacen que los salarios de los economistas de Huánuco, de una u otra forma, estén relacionados y que no se cumpla la autocorrelación, ¿ok? Ahora, cuando uno chambea con datos de serie de tiempo, aquí el tiempo importa, obviamente. Entonces, este supuesto de no autocorrelación tampoco se cumple, ¿ok? Porque, como bien sabemos, el efecto de los shocks en algunas variables económicas duran cierto tiempo, ¿no? Es decir, si no sé, hoy día sale el presidente y dice se estatiza todas las empresas privadas o todos los bancos, eso, ¿no? Dispara el tipo de cambio, por ejemplo, ¿ok? Sube el tipo de cambio, no sé, a 6 soles. Esa subida del tipo de cambio perdura en el tiempo. No es que mañana baje de nuevo a 3.20 como está hoy, ¿no? No sé cuándo está, a 3 y tantos. No es que baje, sino que, ¿no? Por ejemplo, si el presidente sale hoy y dice, ¿no? Se estatiza todos los bancos son públicos ahora, ¿no? Van a ser del gobierno. Entonces, eso, digamos, podría elevar el tipo de cambio, subir el tipo de cambio, no sé, a 6 soles, 7 soles, ¿ok? Ahora, para que ese tipo de cambio regrese ¿no? a su tendencia normal, va a pasar cierto tiempo, ¿no? El efecto del shock dura cierto tiempo, no es que mañana mismo o a la hora el tipo de cambio caiga a su tendencia normal, ¿no? Demora cierto tiempo, a eso se refiere esto, ¿no? Que en datos de tiempo tampoco se cumple el supuesto eh, de no autocorrelación. ¿Ok? ¿Se ha entendido, chicos, Edo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Repito algo.
¿Se me escuchan, chicos? ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ok, ok, gracias. Entonces, continuamos. Estos dos últimos supuestos nada más para terminar, ¿ok? Eh, el supuesto número 5, ¿ok? Recoge lo que, no recoge los supuestos anteriores que vimos, básicamente dos supuestos. Seguimos trabajando con el error de estimación, los epsilon, ¿ok? Lo estoy llamando epsilon. Entonces, recoge, ¿no?, el supuesto que nos decía que la media de este error de estimación era cero, ¿no? O si es en matrices, un vector columna de ceros. Y el supuesto que vimos hace un momento sobre la homoscedasticidad, ¿ok? Es decir, que los errores de estimación tienen varianza constante, sigma al cuadrado, y no están correlacionados, ¿ok? Lo que vimos hace un momento. Entonces, ¿en qué consiste el supuesto número 5? Nos dice, este error de estimación, porque ya es, ¿no?, ya es una variable entre comillas nueva, aparte de la variable y aparte de nuestras variables x, ¿ok? Estos errores viene a ser una variable nueva, ¿ok? Es una variable nueva. Y como es una variable nueva y es aleatoria, ¿no? Por definición es aleatoria o estocástica, ¿no? Sigue alguna distribución, ¿no? Una distribución de probabilidad. ¿Y qué distribución de probabilidad es la que sigue? Entonces, sigue una distribución normal, ¿no? Usted se acuerda en sus cursos de estadística, inferencia estadística, ¿no? Sobre la distribución normal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la principal característica de una variable que se distribuye o que sigue una distribución normal? Es que esa variable tiene cierta media, ¿ok? Tiene una media, que en este caso es cero, y tiene una varianza, que en este caso, como es matricial, es sigma cuadrado por la matriz de identidad, ¿ok? Entonces, el supuesto 5 nos dice lo siguiente, ¿no? Los errores de estimación se distribuyen como una normal, con media cero, ¿no? Con media cero, en matrices, un vector columna de ceros, y varianza con una matriz de varianza y covarianzas, ¿no? Esta es la matriz de varianza y covarianzas, en su forma reducida, ¿ok? Básicamente es eso, el supuesto número 5. Entonces, ¿qué implica, no? O sea, ustedes quizás se pregunten o digan, ¿no? Pero ¿por qué estamos asumiendo que es una distribución normal y por qué no otra distribución como la, o sea, una chi cuadrada o una, no sé, ¿no? No sé qué distribución se hayan visto ustedes hasta el momento, conozcan. Entonces, ¿por qué no otra distribución y por qué necesariamente la distribución normal? Posiblemente se pregunta. Entonces, una respuesta es que el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Asume que los errores, ¿ok? Repito, asume o supone que estos errores se distribuyen con una normal, ¿sí? Entonces ese es un supuesto ya que viene implícito, ¿no? Dicen, los errores se distribuyen con una normal. Obviamente en la práctica, repito, eh, solo algunos errores se aproximan a una normal, otros no tanto, ¿no? Los errores de estimación no tantos, ¿ok? Pero, repito, no son supuestos del modelo de regresión lineal y por lo tanto esto también es un supuesto, ¿ok? Es un supuesto, se asume eso. Y por último, el supuesto número 6 nos dicen que, no, o el supuesto número 6 está relacionado sobre los regresores fijos, es decir, las X, ¿no? Las X son nuestros regresores, son nuestras variables exógenas, ¿ok? ¿Y qué nos dice el supuesto 6? Nos dice que en muestras repetidas, ¿ok? En muestras repetidas, entonces el supuesto 6 nos dice que en muestras repetidas, ¿sí? Si tenemos varias muestras, las variables X ya son fijas, ¿no? Si yo tengo, digamos, una muestra con 100 observaciones, otra muestra con 100 observaciones, ambas muestras con la variable X, o con valores de la variable X, entonces estas variables X ya son fijas, ¿no? Ya son fijas. Por lo tanto, se anula el condicional. ¿Se acuerdan del condicional? Que yo ponía por acá, por ejemplo, ponía, ¿no? Varianza del error de estimación o del vector de error de estimación condicional a X, ¿ok? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, lo que nos dice este supuesto 6 es, si tenemos muestras repetidas, estas X ya son fijas. Por lo tanto, no es necesario que pongas el condicional.
sea, no es necesario que uses esto, ¿ok? Porque ya son fijas estas X. Ah, ya, como son fijas, entonces lo que hacemos, o lo que se hace, se anula el condicional y solo tenemos esto, no tenemos. La media de los errores de estimación es cero, la varianza de los errores de estimación es sigma cuadrado, y la covarianza entre los errores de estimación, obviamente diferentes errores de estimación, es igual a cero. ¿Sí? Eso es el sexto supuesto. Entonces, esos son los 6 supuestos que subyacen o que nosotros hemos utilizado implícitamente, ¿no? ¿Para qué? Para hallar los valores de beta, ¿ok? Todo lo que hicimos al inicio, cuando hicimos esa derivación, por ejemplo, ¿no? Esa derivación, nosotros hemos supuesto, ¿no? De nuevo, hemos supuesto que tanto la relación entre X y Y es lineal en parámetros, ¿ok? Lineal en parámetros, y que los errores de estimación son homoscedásticos, ¿ok? No hay autocorrelación. Sobre la matriz X dijimos o suponimos que son linealmente independientes, es decir, que no existe multicolumnaridad perfecta. O sea, todo eso hemos supuesto nosotros implícitamente, ¿ok? Entonces, para hallar o poder hallar esta bendita formulita que nos ayuda a conocer, ¿no? Los valores de nuestros betas, de nuestros parámetros betas, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Se ha entendido? Repito algo. El supuesto número 6 está relacionado sobre los regresores fijos. ¿Ok? Los regresores para nosotros son las variables X, ¿no? Las variables exógenas. Entonces nos dice que las variables exógenas son fijas en muestras repetidas. Una muestra es una colección de datos de alguna variable, ¿no? O de varias variables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sola variable X, para hacerlo simple, tengo, digamos, una variable X cualquiera, y tengo 100 observaciones de esa variable X. Entonces, eso vendría a ser una muestra, ¿ok? Entonces, si tengo, de nuevo, una nueva muestra de esa misma variable X con 100 observaciones, vendría a ser mi segunda muestra. Y así si tengo, por ejemplo, n muestras con un número, ¿no? De observaciones de esa misma variable X, ¿ok? Si estoy en ese escenario, en ese caso, entonces, ¿qué se dice? Se dice que los regresores o esa variable X ya es fija, ¿ok? Ya es fija, ¿ok? Y como es fija, ya no es necesario usar este condicional, ¿ok? Ya no es necesario, o no sería necesario usar ese condicional. O sea, ¿qué se acuerdan ustedes que yo puse, no? Epsilon condicional X, ¿no? Condicional a cada uno. Entonces, lo que nos dice es, si la variable X o la variable exógena o la matriz X de variables exógenas, dependiendo si estamos en el caso escalar o en el caso matricial, si esta variable X se repite en varias muestras, entonces ya viene a ser un regresor fijo. Por lo tanto, estaría de más ponerlo, este condicional. O sea, ya quítalo ese condicional. Solo trabaja con ¿no? la media o la varianza incondicional. A esto se le conoce, ¿no? Como la varianza y media incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque obviamente ya no está condicionado a nada. ¿Ok? Aquí no está condicionado a nada. A eso se refiere. Entonces, vamos a hacer una pequeña aplicación en EBIUS usando los datos de Gujarati, esos datos que vimos al inicio, en la tercera sesión, segunda sesión, no recuerdo muy bien, para ver esto, ¿ok? Para ver muy rápidamente o aterrizar lo que estábamos comentando. Entonces, repito, voy a usar los datos de Gujarati, esos datos sobre consumo e ingresos. ¿Se acuerdan la ecuación del consumo keynesiano? Entonces, voy a abrir la base de datos. Tengo dos variables, el consumo y el ingreso, ¿ok? El consumo y el ingreso. Eh, no, como ya lo vimos la semana pasada, o la clase pasada, tenemos dos variables macroeconómicas, aquí está,
La línea de color azul es el PBI o el ingreso nacional de Estados Unidos. La línea de color rojo es el gasto en consumo, ¿no? El gasto en consumo, igual para Estados Unidos. Son datos anuales del 60 al 2005. La semana pasada, o esa clase, les dije que por el momento es preferible no usar las variables en niveles, es decir, no estimar un modelo econométrico usando los niveles, sino hacer una transformación, ¿no? Una pequeña transformación en tasa de crecimiento, ¿ok? Por, el, por esto que tiene que ver con la no estacionalidad de una serie, ¿no? La cointegración, que por el momento no nos compete hablar porque aún ustedes no tienen este, esos conceptos son muy claros para que se pueda entender. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con estas series, ¿ok? Que son las tasas de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento del PBI, la línea de color azul, y la tasa de crecimiento de el consumo, la línea de color rojo. Entonces, vamos a usar estas series para estimar un modelo econométrico, ¿ok? Entonces, estas series son estacionarias, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la regresión que hagamos o que vamos a hacer van a ser válidas, es decir, no es una regresión espuria, ¿ok? Si usaríamos estos datos, así, estos datos, ¿ok? La, la regresión que haríamos sería una regresión espuria. ¿Qué es una regresión espuria? Es una regresión que no tiene sentido económico, ¿no? O sea que te sale ese valor porque te sale, ¿no? ¿Ok? Entonces tiene que ver, ¿no? Con una regresión espuria, con los conceptos de no estacionalidad, de cointegración y otras cositas que, como les digo, aún todavía ustedes recién van a aprender, ¿no? En sus próximos cursos. Entonces vamos a usar estos datos, repito, ¿ok? Vamos a usar estos datos para estimar de nuevo el modelo econométrico que vimos la semana pasada. Entonces hacemos un diagrama de dispersión muy rápido sobre estos datos. Tenemos que ¿no? Están dispersos. Aquí tengo el consumo, la tasa de crecimiento del consumo y tasa de crecimiento del PBI. Y si vemos los valores, ¿no? Podemos decir que sí, ¿no? Una línea recta es válido, ¿no? No es nada descabellado estimar una línea recta para estos datos. Y lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Estimar una línea recta. ¿Y qué línea recta estimamos? Estimamos esta línea recta, ¿no? Esta línea recta, de color rojo. ¿Ok? De color rojo. Entonces es lo que vamos a estimar, una ecuación de línea recta, que es nuestro modelo econométrico de ¿no? La regresión lineal simple. Entonces vamos a estimar eso. Ya está estimada aquí, ¿ok? Entonces fue lo que vi la semana pasada, ¿no? Tenemos la variable dependiente o variable endógena, que es el consumo. ¿Con qué método hemos estimado? Con mis cuadrados ordinarios. Nos da la fecha y hora de estimación. La muestra del 61 al 2005. ¿Por qué del 61 al 2005? Porque cuando vemos allá la tasa de crecimiento, no es una tasa de crecimiento es una resta de un valor de hoy día menos el valor de ayer entre el valor de ayer, entonces pierde una observación, ¿no? Por eso vale 61 al 2005. Entonces hemos usado 45 observaciones para estimar nuestro modelo econométrico y por el momento vamos a centrarnos acá, ¿ok? Tengo esta columna es los betas, C para IBIOS es el beta sub 0, y ¿no? Este es el beta sub 1 para IBIOS, ¿ok? El coeficiente. El valor de beta sub 1 es esto, el valor de beta sub 2 es esto, ¿ok? Entonces por el momento por el momento solo vamos a analizar esto, ¿ok? Más adelante les voy a enseñar a ver lo demás. ¿Y cómo representamos nuestro modelo econométrico? Acá está, ¿no? Nuestro modelo econométrico. ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Mi variable endógena, igual a ¿qué? ¿Esto qué es? El beta sub 0, perdón, el beta sub 0, más, ¿esto qué es? El beta sub 1, multiplicado por ¿qué? Por la variable exógena, que es el PBI en este caso. ¿Ok? Nada del otro mundo. Entonces, nosotros ya hemos estimado ese modelo econométrico, ¿cierto? ¿Y qué dijimos? Si nosotros ya tenemos estimado un modelo econométrico, podemos hallar fácilmente, ¿qué cosa? Los errores de estimación, ¿no? Los errores de estimación, ¿cómo se hallan? ¿Qué es la diferencia entre el valor observado, el valor real de la variable endógena, menos el valor estimado? Como ya he estimado esto, entonces puede hacer esa resta y tener esto, ¿cierto? Y analizar esto, ¿no? Analizar ciertos supuestos relacionados a esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, IBIOS, por defecto, cuando uno hace una estimación, ¿no? Como la hicimos nosotros, nos guarda, nos guarda una variable llamada RESIT, ¿ok? Por defecto, siempre. Esta variable RESIT, cuando uno termina de hacer una estimación, ya está con valores, ¿ok? Es decir, IBIOS automáticamente, después de hacer una estimación,
calcula los errores de estimación por nosotros, ¿sí? También lo podríamos hacer, digamos, manualmente, ¿no? Usando esa fórmula, que no es una resta nada más. Generar una variable, u, por ejemplo, que es igual a la resta entre esto. Pero como ya Ibius nos ha generado por nosotros, vamos a usar eso. Entonces aquí están los errores, los famosos errores, chicos. Esos U, ¿no? Acá está. Esos son los famosos errores de estimación. Y como les decía, ¿no? En la primera clase, ¿va a haber errores de estimación? Negativos, sí, negativos, negativos. Positivo, por ejemplo, acá. Positivo acá, ¿no? Y negativos. Entonces va a haber errores de estimación positivos y negativos, ¿ok? Entonces, ¿qué supuestos vimos relacionados a estos errores? Por supuesto, uno no tiene nada que ver con los errores. El supuesto 2 tiene que ver con los errores, ¿cierto? La media de los errores es igual a 0. Supuesto 2. El supuesto 3 no tiene que ver con los errores. Solo tenemos una variable exógena. Y no habría posibilidad de que exista multicolonialidad, ni perfecta ni imperfecta, porque solo tenemos una variable exógena. El supuesto número 4, ¿no? Varianza constante y autocovarianza igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver básicamente esos tres supuestos. Supuesto que nos dice que los errores, que la media de los errores es igual a 0, y el supuesto 4 de homozeidasticidad, ¿no? Varianza constante y no autocorrelación. Entonces, ¿cómo verificaríamos así muy rápidamente nosotros con un ejemplo muy simple que les estoy mostrando, haciendo lo siguiente? Entonces, antes de eso voy a graficar esos errores, ¿ok? Voy a graficar. Aquí está la gráfica de los errores. RESIT, como les digo, IBI lo llama por defecto RESIT. Son los residuos de estimación o errores de estimación. Entonces tengo, ¿no? Tengo un error de estimación por cada observación, ¿no? El error, si usted se fija, acá está 0, ¿no? Centrado en 0, ¿no? Si uno traza una línea recta acá, tendría, ¿no? Una línea recta centrada en 0 y hay errores negativos, positivos, errores positivos, negativos, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la media y la varianza de esos errores de estimación, ¿ok? ¿No? Para ver el supuesto 2 y el supuesto 4. Entonces, esta tablita nos muestra la media que tengo, ¿no? ¿Qué serie estoy analizando? Estoy analizando los residuos de estimación, ¿no? Que para nosotros son los errores. Es decir, esta, ¿no? Estos errores de estimación, ¿ok? O estos errores, n errores de estimación. Pues aquí tengo la media. ¿Cuánto es la media? ¿No? Esto es epsilon a la menos 17. ¿Qué quiere decir? Que existe 17 ceros antes de este numerito, ¿cierto? Tengo 0.0000017 ceros y bien 1. Entonces, ¿esto se aproxima mucho a 0 o no? Sí, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué habíamos dicho aquí? La media tiene que ser 0, ¿no? Y obviamente en la práctica tiene que tender a 0, pues, ¿no? Porque estamos haciendo un ejercicio con datos reales. ¿Ok? La media no nos importa por el momento, el valor máximo tampoco. Y aquí está la desviación. La desviación es, ¿no? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de dispersión, y es una mejor medida, ¿ok? Que la varianza, ¿no? Obviamente sale de la varianza, pero es mejor ver la desviación estándar que la varianza en sí misma. Entonces tenemos una varianza de 0.007, o redondeando 0.008. Y esta varianza es constante, ¿no? Uno es que es chiquita, y eso es bueno, es chiquita, y es constante, ¿ok? 0.007 va a ser la varianza para cada uno de los errores, ¿ok? Esta cosita que les mostré acá. Les decía, ¿no? Eh, la varianza, ¿ok? De los errores de estimación es igual a ¿qué? A sigma cuadrado, ¿ok? En este caso tenemos solo sigma, ¿no? Si a este número le damos al cuadrado, tiene la varianza. Aquí tenemos la simetría, la kurtosis, que por el momento no lo vamos a ver, y otras cositas, ¿sí? Entonces, fijándonos en la media, veríamos que es muy cercana a 0, muy, muy, muy cercana a 0, entonces diríamos que se cumpliría ese supuesto de que los errores son iguales a 0, y fijándonos en la desviación estándar, diríamos, ¿no? Que la varianza o la desviación estándar es pequeña, y eso es bueno, y que es un número fijo para todos, ¿ok? Entonces, este pequeño ejemplo, muy simple, nos ha ayudado a ver, ¿no? Dos supuestos, el cumplimiento de dos supuestos, ¿ok? Para ver la multicolonialidad perfecta, tendríamos que tener más variables exógenas. La próxima clase posiblemente veamos sobre eso. ¿Okay? Más variables exógenas, ¿no? 1, 2, 3, 4 variables exógenas para ver si se repite información o si son finalmente independientes, todas esas cosas.
Pero eso lo vamos a ver la semana que viene o las próximas clases. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy.